Hoy vamos a sumergirnos en la impresionante y dramática historia de Salomón, el rey más sabio de la historia que tocó el cielo con su oración, pero que también conoció el abismo de la idolatría. Una jornada épica que comienza con restauración y termina con un grito de arrepentimiento. Y antes de comenzar, quiero hacerte una invitación especial. Nuestro canal ya cuenta con más de 800 suscriptores esparciendo la palabra de Dios, y la meta ahora es llegar a los 1000. Si amas las historias bíblicas intensas, profundas y llenas de revelaciones espirituales, suscríbete ahora, activa la campanita y únete a esta misión de fe. El cielo aún lloraba las consecuencias del pecado de David cuando una nueva esperanza fue gestada en el vientre de Betsabé. Su nombre sería Salomón, fruto de una historia marcada por el dolor, pero redimida por la misericordia divina. Su nacimiento no fue solo el resultado de una reconciliación familiar, sino de un decreto celestial. Dios había escogido a ese niño para ser rey, aunque el trono estuviera rodeado de intrigas, rivalidades y conspiraciones palaciegas. Mientras el viejo David luchaba contra la decadencia de su cuerpo, el reino de Israel esperaba un nuevo capítulo. Y este comenzaría con una coronación inesperada. Adonías, hermano mayor y ambicioso, se adelantó para usurpar el trono. Reunió aliados, convocó fiestas, preparó carros, pero se olvidó de consultar al cielo. Betsabé y el profeta Natán actuaron con rapidez, y David, aunque cansado, alzó su voz por última vez como rey. Ordenó: Salomón reinará en mi lugar. En medio del sonido de trompetas y la unción sagrada del sacerdote Sadoc, el joven Salomón fue proclamado rey de Israel. No por fuerza, sino por elección divina. No por edad, sino por promesa. A partir de ese día, el hijo del escándalo se convertiría en el rey de la sabiduría, y su jornada apenas comenzaba. El nuevo rey aún era joven, inexperto y rodeado de ojos atentos que dudaban de su capacidad. Pero Salomón no intentó probar su fuerza con espada ni con decreto. En su lugar subió a Gabaón, donde estaba el antiguo altar, y ofreció a Dios un sacrificio 1000 veces mayor que el común. Aquella noche no sería olvidada en los cielos. Dios se apareció a Salomón en sueños y le dio una oportunidad que pocos han tenido: pedir lo que quisiera. Era la ocasión para obtener un reino más rico, victorias incontables o fama sin límites. Pero Salomón no dudó. Pidió un corazón sabio y comprensivo, capaz de juzgar con justicia. Su petición conmovió el corazón de Dios. El cielo respondió con generosidad. Porque Salomón no pidió para sí mismo, Dios le dio todo: sabiduría incomparable, riquezas más allá de las fronteras, honor entre los reyes de la tierra. Al amanecer, el joven rey ya no era el mismo. Llevaba sobre sí una unción diferente, una luz en su mirada y una mente tocada por el Espíritu de Dios. Poco tiempo después, su sabiduría sería puesta a prueba ante el pueblo, en el famoso caso de las 2 madres que disputaban un bebé. Salomón escuchó en silencio, mandó traer una espada, ordenó que se dividiera al niño. El grito desesperado de la verdadera madre reveló la verdad, y ese día todo Israel temió al rey, porque vieron que la justicia de Dios habitaba con él. La fama de Salomón se expandió como un río que desborda sus márgenes. Los pueblos vecinos enviaban presentes, emisarios y cartas. Los reinos distantes susurraban acerca del joven rey que juzgaba con precisión divina y escribía proverbios con la claridad de un anciano celestial. Compuso cánticos, organizó tribunales, fortaleció el ejército y erigió estructuras nunca antes vistas en Israel. Pero nada se comparaba con su mayor proyecto, la construcción de un templo para el Señor, una obra sagrada, esperada por generaciones, prometida por Dios, pero negada a David por la sangre en sus manos.
Ahora Salomón llevaba la misión de transformar la fe de Israel en piedra viva. Durante 7 años, miles de obreros, artesanos y levitas se unieron en una sinfonía de esfuerzo y adoración. Cedros del Líbano, oro de Ofir, piedras labradas con precisión divina. Cada detalle del templo reflejaba la grandeza del Dios que allí habitaría. Cuando se colocó la última pieza, Salomón reunió al pueblo, llevó el arca del pacto con reverencia y oró como nunca se había orado antes. Y entonces el cielo respondió. Una nube llenó el templo, la gloria de Dios descendió en forma de fuego, consumiendo el sacrificio, y los sacerdotes no pudieron permanecer de pie. Era oficial. Dios había aceptado la casa construida. Por primera vez en la historia, la presencia del Altísimo reposaba en un lugar hecho por manos humanas. Los años que siguieron fueron de paz, abundancia y reverencia. Israel prosperaba como nunca antes. Viñas florecían, las ciudades se expandían y el pueblo cantaba cánticos de alegría en los patios del templo. Salomón escribía proverbios y mandaba registrarlos. Estaba decidido a enseñar no solo a su pueblo, sino a todas las generaciones futuras. Era como si cada frase suya llevara la sabiduría de los cielos. Reyes y embajadores de todas las naciones venían a escucharlo. Entre ellos, una mujer se destacaría, la reina de Sabá. Cruzó desiertos, montañas y mares para ver con sus propios ojos si la fama del rey era real, y se fue diciendo que ni la mitad le había sido contada. Salomón era el centro del mundo conocido. Su corte reunía músicos, sabios, artesanos y poetas. Jerusalén se había convertido en la capital de la sabiduría y el nombre del Señor era exaltado entre las naciones por causa de un solo hombre. Pero, a medida que pasaban los años, algo silencioso crecía dentro del corazón del rey. El brillo de la gloria comenzaba a confundirse con el brillo del oro. El niño que oró por sabiduría comenzaba a negociar alianzas políticas con reyes extranjeros, casándose con sus hijas. Y esas mujeres no venían solo con dotes o promesas de paz. Venían con sus dioses, sus rituales y sus encantos. Sin darse cuenta, el rey más sabio de la tierra abría las puertas de Israel a la idolatría. Al principio fueron solo concesiones, pequeños altares en los alrededores de Jerusalén, erigidos en nombre de la diplomacia. Pero pronto, esos lugares se convirtieron en parte de la rutina del propio rey. Salomón, que un día dedicó el templo al Dios vivo con lágrimas y rodillas dobladas, ahora caminaba entre estatuas de Moloc y Astarte. Sus ojos aún brillaban, su corona aún resplandecía, pero su corazón ya no era el mismo. Comenzaba a compartir el trono de su espíritu con imágenes mudas, y el cielo que antes respondía con fuego, ahora observaba en silencio, un silencio pesado, de quien ama pero no será cómplice. Entonces Dios habló, no en sueños como antes, sino en juicio. Un profeta fue enviado con palabras cortantes. Por esto tu reino será dividido. Pero aún había misericordia. Dios prometió no quitarle el trono a Salomón durante su vida por amor a David, su padre. No obstante, la sombra de la división ya se cernía sobre Israel. Las tribus comenzaban a distanciarse y los enemigos se fortalecían en las fronteras. El rey, ahora envuelto en oro e incienso, intentaba acallar su conciencia con más obras, más fiestas, más sabiduría escrita, pero nada sustituía lo que se había perdido, el temor del Señor. La ciudad santa, antes consagrada al Dios de Israel, comenzaba a parecerse a las metrópolis paganas que el propio Señor había condenado. Altares de sacrificio infantil surgían en los montes, templos extranjeros se alzaban a las orillas de la ciudad, y el pueblo, confundido por la doble vida del rey, ya no distinguía claramente entre lo sagrado y lo profano. Salomón, aunque aún reinando, estaba espiritualmente ausente.
Era como un sacerdote sin altar, como un templo sin gloria. Y mientras el rey se alejaba, el pueblo seguía su ejemplo. El pecado de Salomón no era solo personal, era colectivo, nacional, histórico. Aún rodeado de honor y lujo, el rey comenzó a experimentar un vacío sin nombre. Ninguna mujer, ninguna riqueza, ningún tratado diplomático podía llenar el espacio que antes era habitado por la presencia de Dios. Fue en este clima sombrío que Salomón comenzó a escribir un nuevo tipo de texto. No eran proverbios cortos ni cánticos románticos. Eran reflexiones pesadas, casi confesiones. En el libro de Eclesiastés se despoja de la corona y escribe como un hombre común: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aquel que un día habló como boca de Dios al pueblo, ahora hablaba como pecador arrepentido a la eternidad. Las palabras de Eclesiastés no brotaron de una mente teórica, sino de un espíritu herido por su propia trayectoria. Salomón no escribía como filósofo, sino como sobreviviente de sí mismo. Habla de fiestas que no sacian, de riquezas que no consuelan, de obras grandiosas que terminan en polvo. Testimonia sobre la risa que se convierte en angustia y sobre el tiempo que destruye todo lo que las manos humanas construyen. Era el alma de un rey que lo tuvo todo, pero descubrió que sin Dios todo era nada. Salomón, el mayor de los reyes, finalmente comprendía lo que su padre ya sabía. No hay trono, gloria ni sabiduría que reemplace la presencia del Altísimo. En sus últimos días, Salomón no hizo guerras ni proclamó nuevas leyes. Su campo de batalla ahora era interior. No luchaba contra ejércitos, sino contra las consecuencias de sus decisiones. Aquel que comenzó con oración, terminó con confesión. El hombre que construyó el templo de Dios ahora buscaba reconstruir su altar personal. Y en medio de la decadencia de sus días, escribió la frase que resonaría por los siglos: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Era más que un consejo, era su testamento espiritual, un intento de advertir a los que vendrían después que no repitieran los mismos errores. El palacio de Salomón aún se mantenía en pie, los siervos aún lo llamaban majestad, pero por dentro el rey había cambiado. Ya no buscaba impresionar a los hombres, sino alcanzar nuevamente el corazón de Dios. La sabiduría que antes encantaba multitudes, ahora se volvía hacia adentro, como una lámpara tratando de iluminar los rincones del alma. Y aun en medio de las cicatrices, Salomón reconocía: el Dios que lo eligió cuando aún era solo un niño, seguía allí, silencioso, pero presente, justo, pero misericordioso. Y esa esperanza sostenía sus días finales, como quien ve una luz tenue a lo lejos, pero se niega a apartar la mirada. Alrededor del rey, los consejeros preparaban la sucesión. El pueblo seguía con su vida, inconsciente del terremoto espiritual que había ocurrido en el corazón del hombre que los había guiado por décadas. El hijo de David, que vivió entre extremos, el trono y el polvo, el templo y los ídolos, la sabiduría y el engaño, ahora miraba hacia atrás con lucidez. No negaba su gloria, pero tampoco ocultaba su caída. Salomón entendía que toda su vida apuntaba a algo mayor, que la verdadera grandeza no está en cuánto puede conquistar un hombre, sino en cuánto puede permanecer fiel. Y en esa verdad, él descansaba. Mientras el sol se ponía sobre los últimos días de Salomón, el cielo parecía observar en silencio. No hubo trompetas, ni gloria visible, pero en las regiones espirituales, un ciclo se cerraba. Aquel que un día vio fuego descender del cielo, ahora buscaba encender una llama interna que nunca debió haberse apagado. El Espíritu de Dios, que habitaba en el templo de piedra, ahora era anhelado dentro del templo quebrantado de su corazón. Y allí, sin público, sin multitudes, el rey se reencontraba con la esencia de la fe. No la adoración ritual,
sino la dependencia real. Salomón ya no necesitaba impresionar a nadie, solo necesitaba volver a casa. Y al volver, no lo hace con grandes obras, sino con palabras, palabras simples, profundas, eternas. Sus últimas obras no fueron palacios ni alianzas, sino versículos que cortan como espada y sanan como bálsamo. Ya no construye altares de piedra, sino que escribe fundamentos invisibles que atravesarán los siglos. Sus escritos en Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares se convierten en espejos para reyes y siervos, ricos y pobres, sabios y necios. Era como si el hombre que se perdió estuviera ahora guiando a otros para que no se pierdan también. Salomón, en su silencio final, hablaba más alto que en toda su gloria. Pero el legado de Salomón no sería solo de sabiduría. Su nombre también cargaría la advertencia. El reino, como Dios había anunciado, no permanecería unido. Tras su muerte, las tribus del norte se rebelarían y la nación de Israel se dividiría para siempre. Era como si el corazón dividido del rey se hubiera reflejado en la estructura misma de la tierra. 10 tribus hacia un lado, 2 hacia el otro. La era dorada llegaba a su fin. La paz daba lugar a la tensión. El trono de David, que había sido establecido con tanta promesa, ahora temblaba bajo el peso de las decisiones tomadas en tiempos de prosperidad sin vigilancia. Y aún así, Dios no borró el nombre de Salomón, no lo rechazó ni lo abandonó, porque el pacto hecho con David era más grande que los errores de sus hijos. En medio de las grietas de la historia, Dios mantenía su plan. Del tronco cortado de Isaí aún brotaría un retoño. De Jerusalén aún vendría el Salvador. El templo que Salomón construyó sería destruido, pero un nuevo templo, hecho no de piedras, sino de carne y sangre, se levantaría un día. Y esa promesa, silenciosa y constante, atravesaría los siglos, mostrando que incluso cuando el hombre falla, Dios permanece fiel. Salomón partió sin fiesta, sin aclamación celestial, sin fuego descendiendo del cielo, pero dejó un rastro de sabiduría que aún brilla en las páginas sagradas. Su historia, marcada por extremos, se convirtió en una de las más humanas de la Biblia. No fue solo un rey, fue un espejo para todos los que tienen dones, poder y oportunidades. Una advertencia escrita con vida y lágrimas. La sabiduría puede ser dada por Dios, pero el temor debe ser sostenido por el hombre. El templo puede construirse con piedras, pero la fidelidad se edifica con cada decisión, cada renuncia, cada oración hecha en silencio. Tal vez la mayor enseñanza de Salomón no esté en sus conquistas, sino en su conclusión. No termina diciendo «yo vencí», sino diciendo «yo fallé». Y al hacerlo, se convierte en maestro incluso en el arrepentimiento. Porque hay gloria en construir, pero hay redención en reconocer. Y es en esa contrición que su voz se eleva a través de los siglos, llamando a cada generación a reflexionar. ¿Acaso nuestra sabiduría nos está alejando de Dios? ¿Están nuestras conquistas robándonos el corazón? Salomón, el rey que lo tuvo todo, nos enseña que tenerlo todo no vale nada si perdemos el temor del Señor. En la historia de Salomón vemos la tensión constante entre el llamado divino y las distracciones humanas. Comenzó con pureza, pidiendo sabiduría para gobernar bien al pueblo de Dios, pero con el tiempo se perdió en medio del exceso, la vanidad y las alianzas que no consultaron al cielo. Su trayectoria revela que no basta con comenzar con Dios, es necesario terminar con Él, y que el corazón humano, por más lleno de dones y capacidades, es frágil sin vigilancia constante. La verdadera fuerza no está en el trono ni en la gloria, sino en la fidelidad al Dios que llama y sostiene. El nombre de Salomón permanece en las Escrituras como un faro ambiguo, al mismo tiempo luz y advertencia. Un recordatorio de que el mismo Dios que concede dones
también escudriña los corazones. Que el mismo Señor que unge, también corrige. Que la sabiduría, si no es guiada por el temor, puede convertirse en locura disfrazada. Salomón tuvo un llamado, una promesa, una oportunidad, y aunque tropezó, dejó un legado escrito con verdades que aún nos moldean. Fue rey, fue pecador, fue sabio, fue quebrantado, pero sobre todo fue humano, y en esa humanidad encontró espacio para volver a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Hoy, al leer sobre Salomón, somos invitados a mirar más allá de los palacios y proverbios, a ver al hombre detrás de la corona, un hombre que experimentó el cielo tocando la tierra, pero que también se arrodilló ante ídolos. Un hombre que oyó la voz de Dios en sueños, pero que también permitió que voces extrañas invadieran su corazón. Él nos muestra que la batalla más difícil no es contra enemigos externos, sino contra el olvido interno. Olvidar de dónde venimos, olvidar quién nos llamó, olvidar para quién construimos lo que construimos. Y es justamente por eso que su historia es tan actual. Vivimos días en los que muchos construyen templos, proyectos, plataformas, pero pocos construyen el temor. En tiempos de crecimiento y éxito, es fácil dejar de lado la vigilancia espiritual. Es fácil cambiar la intimidad con Dios por el reconocimiento de los hombres. Es fácil caer, incluso siendo sabio. La caída de Salomón no fue súbita, fue lenta, sutil, progresiva, como una erosión silenciosa que un día derriba una montaña. Y si le pasó a él, puede pasarle a cualquiera de nosotros. Pero al final, Salomón no fue borrado de la historia. Dios, en su fidelidad, preservó su nombre y sus escritos. El arrepentimiento del rey se convirtió en parte de las Escrituras, no como un escándalo que debía ocultarse, sino como una lección que debía recordarse. Porque Dios no busca hombres perfectos, busca corazones quebrantados. Y Salomón, incluso después de todo, todavía fue instrumento para revelar verdades profundas. Su clamor final aún resuena hoy. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos. Palabras que cortan, sanan y despiertan. En la historia de Salomón, aprendemos que la verdadera sabiduría no está en saber todas las cosas, sino en saber dónde está nuestro límite. En reconocer que sin Dios, hasta el trono más alto es solo una silla vacía, que sin el Espíritu, hasta el templo más bello es solo piedra fría, y que sin temor, hasta la mayor de las inteligencias puede conducirnos a la perdición. Salomón lo vivió, y por eso nos dejó el mayor de todos los consejos: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el punto final del rey que lo tuvo todo y que casi lo perdió todo. Y así termina el día simbólico de la vida de Salomón. No un único día literal, sino un ciclo completo, de la promesa a la ruina, de la ruina a la reflexión. Su reinado fue el más próspero de Israel, pero también el más expuesto a las seducciones del mundo. Él nos muestra que la presencia de Dios es mayor que cualquier proyecto, que la obediencia es más valiosa que el oro y que terminar bien es más importante que comenzar con gloria. Su jornada nos obliga a preguntarnos: ¿estamos construyendo algo eterno o solo monumentos de vanidad? Salomón levantó el templo, escribió sabiduría, gobernó con poder, pero al final su mayor obra fue el arrepentimiento. Usó sus últimas fuerzas para advertir, enseñar y llamar al pueblo de vuelta al temor del Señor. No con arrogancia, sino con humildad, no con promesas, sino con confesiones. Y en ese final silencioso, se convirtió en una voz que trasciende el tiempo, diciendo a cada uno de nosotros: vuelve, vuelve mientras es de día, porque todo pasa, pero lo que se hace con Dios permanece. Y esta fue la jornada de Salomón, el rey que comenzó con el cielo en sus manos y terminó con los ojos en el cielo,
buscando redención. Una historia de dones, errores y un regreso sincero al temor de Dios. Ahora te pregunto, ¿qué estás construyendo con tu vida? ¿Estás edificando sabiduría con obediencia o solo acumulando conquistas vacías? Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: quiero terminar fiel. Comparte este video, deja tu like y suscríbete al canal. Ya somos más de 800 esparciendo la palabra, y tú eres parte de esta misión. Que el temor del Señor guíe cada uno de tus pasos. Hasta el próximo video, y que Dios te bendiga.